Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D aquí en el canal público de la ciudad, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como ustedes saben, todos los jueves a las 22 nos encontramos aquí, también las reiteraciones y a través de las distintas redes sociales donde vamos semana tras semana tratando de analizar un poco más la coyuntura que, por cierto, es muy dinámica ya hace muchos meses, que está transversalizada por el tema del COVID, por el coronavirus que ha llegado y en Mar del Plata lamentablemente se siente con mucha intensidad en los últimos tiempos, en los últimos 2 meses, y situaciones que todavía estamos tratando de develar. En cuanto a lo que tiene que ver puntualmente con lo coyuntural, muchas situaciones que se han dado incluso por fuera del coronavirus, ¿no? Lo que hemos vivido con la situación de la policía bonaerense, lo que estamos viviendo con la situación de la policía bonaerense en las últimas horas, ¿no? Un despropósito haber rodeado la Casa de Gobierno, la quinta presidencial, lo digo en realidad, en la jornada de ayer, que ha terminado con un discurso del presidente que en realidad también dejó algunas dudas con respecto a cuál fue el fin, si el fin era el famoso 1% de coparticipación, sacar la capital para darle a la provincia, es lo que se discute dentro del ámbito político, o si tiene que ver realmente con una reestructuración de cambiar de cualquier forma el tema de la coparticipación, el tema de la forma en la cual el Estado Nacional que recauda lo hecho por las distintas provincias y en este caso por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después distribuye para hacerlo más equitativo. Me parece que es una discusión un poco más amplia que sentarse en una conferencia de prensa tras una protesta policial y decir, bueno, le vamos a sacar a este y le vamos a poner a este, ¿no? Me parece que hay una discusión y que además va a traer una consecuencia, ¿no? En los próximos días, ya un poco hoy se ha sabido, también va a haber algunas situaciones que se puedan ir dando con respecto al reclamo que va a hacer la Ciudad de Buenos Aires en torno a esta quita decidida casi unilateralmente por el Gobierno Nacional. ¿Está bien? ¿Tiene la potestad? Sí. ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Las herramientas institucionales están? Sí. Ahora, si hablamos de institucionalidad, sería bueno que también la institucionalidad se represente en cuanto a la actividad del Congreso de la Nación. Tema aparte, ¿no? Claro, después si no hay quórum no se puede discutir. También estamos en la eterna... Digo, a lo que voy en realidad, al fondo de la cuestión es que hay una cuestión institucional realmente muy endeble y que cualquier situación como la vida ayer, que fue gravísimo estos últimos días, que fue gravísimo, que es gravísima, como es una protesta policial, termina desnudando una situación estructural muy débil institucionalmente hablando, ¿no? Y con una democracia que enseguida empieza a jugar con sus límites. Es lamentable que pese al paso del tiempo sigamos todavía con ciertas angustias cuando vemos ciertas imágenes y no importa el color político, no importa los gobiernos y no importa incluso hasta las decisiones, ¿no? Importa la fragilidad que estamos teniendo en cuanto a estos temas, o por lo menos el temor que nos genera cada vez que esto ocurre, y esto demuestra, ¿no? esa fragilidad a la que hacemos referencia. ¿Es la solución el cambio, la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional, incluso con algunos intendentes de Juntos por el Cambio que se enteraron en el momento de lo que había decidido el propio presidente de la Nación? Una medida que ya venían anunciando desde la campaña. No lo sabemos. ¿Es el fondo correcto como para poder ser más justo? Se hablaba de un 8% de coparticipación que se le quitó a la provincia de Buenos Aires. Desde ahí arrancó el propio Alberto Fernández a terminar que con un 1% solucionábamos el problema. Me parece que no. Me parece que no ese es el camino, o por lo menos que la discusión llevaría mucho más tiempo y habría que buscar los mecanismos adecuados y no simplemente una decisión ante una protesta policial que ya deja un montón de situaciones que por lo menos generan algunas suspicacias en torno a algunos temas. Desde una protesta real, desde una necesidad real por parte de las fuerzas policiales, hasta ya un manejo político inmediato y la apertura de una grieta que no es necesaria en este momento, lamentablemente en la Argentina, y que se va recrudeciendo. Uno piensa ya que lamentablemente nuestros dirigentes no están entendiendo que no es momento de reabrir la grieta para pensar en el 2021, porque no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Pero sin embargo sigue ocurriendo esto. Aquí, allá y más allá también es lo que está haciendo. Porque Mar del Plata también está viendo lo mismo, ¿no? De una comisión de reactivación económica a una decisión de un sector del Frente de Todos de irse de esa comisión, de un intendente que creó esa comisión para tener el respaldo político, no llevarse toda la carga política de reabrir o no. Y ahora, bueno, el Frente de Todos no está más, el intendente no aparece, la reactivación no está, se le pide a provincia le dice que no, y estamos en una circunstancia epidemiológicamente muy grave, sanitariamente muy grave en realidad, epidemiológicamente también. De eso vamos a hablar ahora, no soy especialista en estos temas, pero por supuesto vamos a hablar ahora un poco más en qué situación estamos en cuanto a lo sanitario. Es el tema de la entrevista del día de hoy, vamos a hablar con el doctor Pablo Corral en instantes nada más. Y económica y socialmente muy preocupante, sumado a esto un hartazgo generalizado que genera una preocupación mucho más grande. Pensar a futuro, y la verdad que los panoramas no son los mejores. Sumado a esto, la situación de la vacuna que se detiene, bueno, son procesos lógicos cuando se está buscando una vacuna, está bien, pero genera también una incertidumbre más, a ver si hay luz al fondo del túnel. De esto vamos a hablar en este programa también, y estos son los temas un poco de coyuntura que estamos teniendo en este momento en una ciudad que tampoco entiende bien hasta dónde puede y hasta dónde no hacer cosas.
porque no hay campañas. Uno ve lo que ocurrió en Tandil, por ejemplo, ¿no? Que muchas críticas se ha llevado el intendente de Tandil con respecto a tomar una decisión unilateral a ver cómo maneja la pandemia. Que también es cierto esto, ¿no? Pero por lo menos te dice, mira, semáforo amarillo, puedes hacer esto sí, esto no, esto está acá y esto está allá, no. No, acá no está claro. En Mar del Plata de pronto se abrió todo, nadie se hizo cargo de que ese todo que se abrió generó la transmisión comunitaria. Yo sigo escuchando, incluso algunos amigos míos que tienen comercios y empresas que están desesperados por poder reabrir, diciendo, bueno, pero en mi local no se contagia. La reapertura no fue la causa. ¿Y cuál fue la causa del contagio? Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en esta noche del día de hoy, así que vemos nuestros auspiciantes y ya comenzamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y dentro de la confusión generalizada que hemos tenido en los últimos tiempos, particularmente en Mar del Plata, vamos a hablar de Mar del Plata, pero digo en líneas generales, pero particularmente en Mar del Plata, con que se podía hacer todo y que no, hasta dónde, y que todavía queda alguna duda, más allá de estar en fase 3, hay situaciones que se pueden hacer y cosas que no sabemos hasta dónde, la gente sigue saliendo a caminar, se ve gente corriendo cuando no se pueda. Bueno, digo, toda esta situación, sumado a esto a un hartazgo que hay sobre la cuarentena, no digo que esté bien o esté mal, digo, hay un hartazgo en torno a todo esto, pues es mucho tiempo ya el que llevamos con ciertas restricciones, se suma la confusión también de lo que me dijeron que te dijo que no, porque los especialistas dicen que se puede con esto, una periodista aparece en televisión tomando un líquido diciendo que con eso cura el coronavirus y en realidad termina siendo una tragedia. Digo, hay un montón de situaciones que se desconocen y por eso vamos a consultar a un especialista. En este caso tenemos el gusto de saludar y le agradecemos la deferencia del tiempo al doctor Pablo Corral. Doctor Corral, ¿cómo le va? Nicolás Mondino por acá. Hola Nicolás, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos en principio, doctor. Bueno, ¿cómo está viendo? Vamos a ir un poco de lo general a lo particular y me gustaría ver cuál es su visión con respecto principalmente a lo que estamos viviendo en estos momentos en Mar del Plata. Sí, como todos sabemos y vemos, la situación en Mar del Plata es compleja. Es compleja en función de que el sistema sanitario está al máximo de su capacidad. Los casos claramente no están disminuyendo. El paso de fase 4 a fase 3 todavía faltan algunos días para ver si existe algún tipo de impacto en el número de casos y la tasa de contagios. Pero, como vos bien decías recién, Nicolás, me parece que hay no culpables, pero algunos responsables en mayor o menor medida de que esto en algún momento haya, entre comillas, explotado o en forma exponencial aumentado el número de los casos, lo que ha ocurrido en las últimas 2 a 3 semanas en Mar del Plata, ¿no? Las decisiones que se tomaron, digo, no quiero hacer una referencia, una opinión personal que tengo, porque en realidad me falta conocimiento como para eso y por eso también le quiero consultar a usted que sabe, doctor Corral. Le digo, las decisiones que se tomaron en cuanto, por ejemplo, a peatonalizar la costa para que la gente vaya a caminar, ¿pudieron haber afectado al hecho de la transmisión comunitaria? Cuando uno ve, Nicolás, y analiza las posibilidades de contagio en los grandes estudios poblacionales, la tasa de contagio a nivel del contacto externo en el medio ambiente es mínimo, es una de las menores, digamos, que existen. Lo que sí está demostrado es que en el otro extremo tenemos las reuniones sociales en lugares cerrados, la no utilización de barbijos o cubrebocas. Claramente, si peatonalizás una zona y tenés 5.000 personas caminando y tenés de esas 5.000, 2.000 sin cubreboca, la tasa de contagio puede ser importante. Pero yo apunto más, me parece, a la responsabilidad individual de aquella persona que, como todos muchos sabemos, lamentablemente se juntaba a la noche a comer asados. Incluso hemos visto gente en la costa tomando mate y compartiendo mate. Me parece que la responsabilidad individual es quizá la que ha tenido mayor impacto en función a la exponencial tasa de aumento de contagios que hubo en Mar del Plata. Me parece que
los contagios no vienen de la obra, de la persona que está trabajando o del local gastronómico que tiene sus mesas afuera o incluso del local de venta al público que toma todas las medidas, cuando uno entra, que no entra sin cubreboca, que le ponen el alcohol en gel en las manos. Me parece que fue más, a mi juicio y entender, la reunión cerrada. Imagínense que en fase 4 se podían hacer, Nicolás, el 90% de las actividades que hacemos antes de todo esto. Uno podía, incluso con todos los cuidados, ir hasta un gimnasio bien ventilado, o sea, hacer su actividad física, salir, caminar, correr. Bueno, algo falló, ¿no es cierto? Mar del Plata era la vedette de cero contagio o contagio mínimo o casos pero muy escasos. Algo pasó. Me parece que en parte es la responsabilidad individual de la falta de cuidado y de creer que esto estaba controlado en función de que es un virus que todavía tenemos muchas cosas por conocer y sabemos de su alto nivel de contagiosidad, ¿no es cierto? Ahora, uno ve, a ver, yo he salido a la costa también, digo, no es que uno se ponga moralista o se ponga exento a las situaciones, he ido a los comercios, incluso he ido hasta algún café con todos los cuidados pertinentes, por supuesto, y demás, ¿no? Digo, pero lo que se veía, por ejemplo, en la costa es que cualquier persona que caminaba, veía personas jugando básquetbol o en las plazas o fútbol o se encontraba con grupos de varias personas tomando mate, sin barbijo la mayoría. Esto lo vi yo, seguramente lo habrá visto usted, doctor. Lo vio el propio intendente, que lo vimos caminando por la costa y al lado suyo había gente sin barbijo y seguía caminando como si nada. Digo, me parece que había una falta de control. Digo, teniendo en cuenta que la sociedad muchas veces no responde a los cuidados mínimos, ¿es una buena idea la reapertura o pensar en este tipo de aperturas, sabiéndolo de antes, digamos, que no solemos respetar como sociedad los límites que nos ponen como para cuidarnos un poco más? Es real, o sea, el problema es que acá es un fino equilibrio entre a quién, no digo perjudicás, pero sí, digamos, esto como vos bien decías, se hizo muy largo, esto empezó en marzo, vamos para más de 6 meses, casi 7 de esta cuarentena larga, donde hay muchos, claramente, sectores que se ven muy perjudicados, el comercio, por ejemplo. Hay otras personas que cobran todos los meses a fin de mes su sueldo y probablemente sea hasta más cómodo ni siquiera tener que salir de la casa. Por eso te digo que es muy difícil buscar un punto de equilibrio. Ahora bien, si vos me decís, ¿es peligroso caminar por la costa con barbijo? Probablemente te diría que es el mínimo nivel de contagiosidad que hay por evidencia científica. Ahora, si yo me junto en una casa a comer un asado, un sábado a la noche, con 10 amigos, o comparto el mate en la costa un sábado a la tarde que está lindo, bueno, claramente ahí está el punto de contagio. Entonces, me parece que tiene que ver también con la responsabilidad individual de cada uno, con la empatía, es decir, bueno, si yo tengo asegurado un beneficio económico, no puedo perjudicar a la persona que vive el día a día o en la construcción o en el comercio. Me parece que eso tiene que ver, como vos bien decías, con el nivel de educación y el nivel de respeto hacia el otro que muchas veces lamentablemente no encontramos en el día a día. Seguro, seguro. Y en el marco de todo esto, algunos mensajes, digamos, también pueden generar alguna confusión en torno a, bueno, ya se puede hacer de todo, ¿no? Y esto es preocupante. Digo, ya es un tema más cultural que lo que podamos también consultarlo a usted, doctor, en el marco de todo esto, más allá de su acertada opinión, digo, que comparto por lo pronto. Pregunto con respecto a esto, ¿qué recomendaría usted ante esta circunstancia? Porque parece que hay una dicotomía entre abrir o no abrir, ¿no? Que esa sería la cuestión, cuando en realidad deberíamos aprender estas cosas, ¿no? Aprender a convivir con el virus. Tampoco hay campañas muy fuertes de cómo convivir con el virus, más allá del alcohol en gel, lavarse las manos, los 2 metros de distancia. Digo, no hay formas, no hay protocolos de que se pueda hacer bien claro o que no, o por lo menos no se respetan o no se controlan. Mínimamente es lo que uno puede ir viendo desde un lugar propio en la ciudad. Pero digo, en torno a todo esto, ¿qué es lo que recomendaría usted en el marco de todo esto? ¿Seguir en fase 3, pasar a fase 4, bajar de fase a alguna fase más restrictiva? Yo creo que esto, Nicolás, es muy dinámico. Me parece que vos ponías bien el ejemplo de Tandil y lo que hizo Longhi en su estrategia, digamos, de dejar bien definido y bien marcado cuáles son, digamos, las actividades permitidas y cuáles no, y esto es muy dinámico. La realidad es que es muy dinámico, pero tenemos un tiempo de espera, que son esos 14 días aproximadamente, que es donde uno ve el impacto de las medidas que uno toma. Si uno sube o baja de fase, tiene por lo menos esperar 2 semanas para ver qué impacto eso genera a nivel poblacional. Pero el virus también es dinámico y entonces lo que se ha hecho en Tandil me parece que es una estrategia bastante inteligente en función de decir
claramente qué es lo que se puede hacer y lo que no. El problema es que una vez que vos pones, digamos, una recomendación, tenés que tener del otro lado un receptor que cumpla esa recomendación. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de cuando uno ha tenido la posibilidad de viajar y ve una señal de stop en algunas ciudades del mundo, por más que no haya ningún auto, uno va en el auto, ve una señal de stop y frena. Pero no porque uno lo estén viendo, o sea, es por respeto a que hay una señal. Bueno, eso muchas veces es lo que nos falta, ¿no es cierto? Decir, bueno, voy a respetar, no porque yo me vaya a perjudicar, sino porque mi actitud y mi acción puede perjudicar o eventualmente puede beneficiar al otro. Tiene que ver con un grado de responsabilidad, como yo decía recién, de empatía y de generosidad de uno hacia otra persona. Porque si yo no me cuido hoy, y yo me junto, me reúno, seguramente vaya a estar perjudicando a la persona que necesita abrir su comercio o tener su gimnasio abierto o poder salir a caminar por la costa, porque la realidad es esa. Ahora vos me decís, ¿cuál es la mejor estrategia? La mejor estrategia me parece que eso se tiene que ir definiendo en forma muy dinámica, pero me parece que una estructura estanca, rígida, que valga para toda, por ejemplo, la provincia en forma totalmente unilateral, me parece que no es la mejor de las estrategias. Quisiera ver cómo les va a Tandil en ese sentido, pero me parece que tener ese tipo de manejo muy dinámico en función de decir claramente qué actividad sí, qué actividad no, y los organismos de control realmente que funcionen. Porque si vos encontrás una persona por la costa corriendo cuando sabés que no se puede correr por la costa hoy, vos hoy salís por la costa con este día hermoso que está, y vos sabés que está lleno de gente caminando y corriendo por la costa. Entonces, no se puede. Y si no se puede, no se puede. No es que se puede, sí, se puede. Si no se puede, no se puede. Entonces, lamentablemente, muchos son hijos del rigor y necesitan tener a alguien detrás diciéndole, señor, vuélvese a su casa, no está a 500 metros de su casa para caminar. Sí, doctor, y pregunto sobre una circunstancia que se dio en los últimos días. Bueno, el martes por la noche, uno veía la diferencia de 710 casos entre lo que tenía provincia, de casos confirmados, y lo que tenía el municipio. Aparentemente en una situación de diferencias, pero claro, desde ese número también se toman decisiones. Es decir, esto es muy dinámico, tenemos que tener bien claro y bien presente lo más pronto posible el mapa epidemiológico, la cantidad de contagios como para esto. ¿Cómo analiza usted esa situación y en todo caso, si es que se ha enterado de las explicaciones que se han dado desde el municipio en cuanto a la diferencia de casos, que dicen que, bueno, lo que hacemos es tomar el dato de la medianoche de ayer y de ahí publicamos al otro día? Digo, ¿cómo lo está viendo eso? Eso no es bueno en función de la toma de decisiones, Nicolás. El retardo, hoy sabemos que a nivel institucional hay retardo en el informe de resultados y eso claramente va en contra, digamos, de la toma de decisiones, porque si vos te haces un hisopado hoy, probablemente el resultado no lo vas a tener mañana, que sería ideal, ni siquiera lo tengas probablemente el viernes, el sábado. Y el retardo en la información, eso genera que también uno, digamos, reaccione tarde a la toma de decisiones en función a la decisión poblacional. Por otro lado, cuando uno habla del colapso del sistema sanitario, esto forma parte también del colapso del sistema sanitario. Pero el colapso del sistema sanitario hoy estamos viendo que está rebalsado porque hubo esta pandemia, pero no es un problema de los últimos 6 meses u 8 meses, y nosotros no podemos decir, bueno, vamos a poner cierta cantidad de camas de terapia intensiva o vamos a ampliar la capacidad de testeo, porque el problema sanitario viene de décadas. Entonces, querer arreglar algo en 6 meses, cuando hay décadas de dejar de lado la inversión y la infraestructura en cuidado de la salud, bueno, es imposible hacerlo, porque uno va a querer remontar algo que es de mucho tiempo hacia atrás de falla. Entonces, esto forma parte, y volviendo a tu pregunta, de lo que es el colapso del sistema. El colapso del sistema hace que el reporte sea tardío, el reporte sea confuso, la toma de decisiones no sea la adecuada en función a los números que tendrían que ser, no digo automáticos, pero por lo menos tener en 24 horas el resultado mínimo, ¿no es cierto? Seguramente. Una última pregunta, ¿cómo se da, qué perspectivas ve usted en torno a lo que está ocurriendo y en torno también a las situaciones que se han dado y avanzado ya bastante el coronavirus, incluso con la realidad preocupante que tenemos en la ciudad? Digo, ¿qué perspectivas hay con respecto a esto? ¿Hay que seguir esperando? ¿Todavía es incierto? Mirá, esto, Nicolás, es incierto en función de que hoy nosotros todavía no estamos probablemente
pasando todavía la primera oleada, cuando en Europa y en otros países del mundo ya están en una segunda oleada, aparentemente con una tasa menor de mortalidad, pero bueno, conocemos esta enfermedad nueva, es una enfermedad nueva que tiene 9 meses. O sea, y nosotros tenemos enfermedades de hace 100 años y todavía no logramos combatirlas en forma adecuada. 9 meses de una enfermedad para la historia de la ciencia es muy poco tiempo, y lamentablemente hoy la población exige respuestas lógicas, pero la ciencia tiene sus tiempos y eso hay que respetarlo, como el desarrollo de las vacunas, de tratamientos. Hoy la situación es compleja, era una cosa de esperar, porque nada hace pensar que pasó en Europa, pasó en Estados Unidos, pasó en el resto de América. Argentina y Mar del Plata no está exento y no iba a ser una burbuja en función a lo que iba a pasar, en función para lo cual estamos preparados, ¿no es cierto? Seguro. Doctor, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, gracias a vos, Nicolás, que tengas buen día. Igualmente, un abrazo. El doctor Pablo Corral, un especialista bien claro, ¿no? Me parece que son muchas de las preguntas que nos hacemos todos, que por suerte y muy generosamente el doctor nos permite responder o puedo escuchar una respuesta de alguien que sabe. Me parece que este tipo de respuesta también tendría que aparecer bastante más desde la visión oficial, ¿no? Hay poco reporte oficial explicando las cosas. Hay poca comunicación oficial diciendo las cosas son así, haremos esto, tenemos este plan. Muy poco. Y encima se toman decisiones en pos de números que tampoco son actualizados. Bueno, digo, parte de lo que venimos remarcando semana tras semana, que ojalá pueda ir cambiando y mejorándose, porque siempre la idea es que estemos mejor todos. Vamos a una pausa, ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Con Edea WhatsApp podés consultar tu deuda, pagar facturas y hacer reclamos. Cada vez más fácil. WhatsAppea con Edea. Agendalo 2236 34 33 32. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. ¿Querés ser proveedor de obras sanitarias? Si te inscribís en nuestro registro de proveedores, podrás participar de todos los procesos de contratación y compras de bienes y servicios gestionados por la empresa. Podés realizar el trámite en forma virtual y en pocos pasos. Ingresá en www.osmgp.gov.ar y seguí las instrucciones. Te invitamos a ser parte. Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Vamos a hablar de economía, como todos los jueves, con el licenciado Roberto Ortega. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, Roberto. Bueno, el tema de lo que ha decidido la Nación a partir de la protesta de la policía de pasarle un punto porcentual de coparticipación de la capital a la provincia de Buenos Aires. Explícanos un poco ese contexto y, en todo caso, qué significa o qué implica esto. Bueno, para entender lo que hizo el gobierno nacional hay que remontarse un poquito a la historia. Hay que recordar que Capital Federal tiene estatus de provincia a partir de la reforma de 1994 de la Constitución y que la ley de coparticipación data de 1988. Es decir, que cuando se hizo la ley de coparticipación, la provincia no estaba dentro del esquema y a partir del 94 los presidentes, los sucesivos presidentes,
le fueron a través de determinados decretos otorgándole la coparticipación. En el gobierno de Macri, con el traspaso de la Policía Federal a la capital federal, se le dio una determinada cantidad de coparticipación y esto fue lo que, entre comillas, rebanó ayer el presidente Fernández, sacándole unos 35.000 millones de pesos a la capital federal. Ahora, hasta ahí, digamos, es una facultad que tiene el presidente por lo que estábamos hablando antes, entonces no sería tan cuestionable. Ahora, el punto creo que, para poner en claro, es que cuando se hizo el aporte a través de Macri a la capital para la policía, se le sacó coparticipación a todas las provincias para darle creo que eran 3.75 a la capital federal. Y en esta devolución que le hacen a la provincia de Buenos Aires, lo hacen a la provincia de Buenos Aires sola, por lo cual no están únicamente perjudicando a la capital federal, sino que están perjudicando al sistema federal en su conjunto para favorecer a la provincia. Por el otro lado, lo otro que dice el decreto es que es un fondo de asignación específica. ¿Y qué trampita tiene esto? Bueno, cuando se hacen fondos de asignación específicas, lo que genera es que no es coparticipable, ¿está bien?, para abajo. Es decir, cada peso que entra en la coparticipación nacional, la provincia a su vez lo coparticipa con los municipios. Por lo cual, la plata esta que le están dando ahora no lo va a tener que coparticipar por los municipios, lo cual le genera también, no solamente a las provincias de toda la República, sino a los municipios de la provincia de Buenos Aires, un perjuicio económico de cerca de unos 17.500 millones de pesos, ¿no?, que van a entrar a las arcas provinciales y que no van a ser distribuidos entre los municipios. Por lo cual, o sea, de la coparticipación que venía, perdón Robert, que te interrumpo para entenderlo mejor, de la coparticipación que venía, correspondería la mitad de esa coparticipación a repartir entre municipios, pero esto no va a ser porque se le dé un fondo específico. Exacto, por lo cual, no solamente están perjudicando a Capital Federal en términos puntuales porque le sacan el dinero, están perjudicando también a las provincias porque en su momento las provincias aportaron para que le den ese dinero a la Capital Federal, sino que además están perjudicando a los municipios, a los municipios bonaerenses, porque una plata que va a entrar por coparticipación no se va a distribuir porque va a ser un fondo específico. Por lo cual, la medida es criticable de infinidad de aspectos. Yo creo que va a terminar en un juicio, sobre todo de la Capital Federal, contra la Nación, y hay que ver, digamos, qué es lo que dice la Corte Suprema, que va a ser la que tiene el resultado. Seguro. Roberto, impecable, nos permite entender un poco más de qué se trata todo esto y las suposiciones, suspicacias que aparecían de a poco con lo técnico también nos vamos dando cuenta de que había un manejo de esa índole con respecto a esto y que no es beneficioso en definitiva para los bonaerenses, como se remarcó, sino particularmente para seguir sosteniendo, centralizando ciertas cuotas de poder que se da con el dinero que ingresa, ¿no?, en este caso con la coparticipación. Si te parece, la seguimos la semana próxima. Por favor, muchísimas gracias por el llamado. Un abrazo. Roberto Ortega y la economía. Nosotros no tenemos más tiempo. Si les parece, el próximo jueves los espero aquí en el canal Universidad para seguir hablando de los temas coyunturales y de lo que ha pasado en la semana, haciendo sus análisis también con la economía, con Roberto Ortega y los entrevistados. Por ahora nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Pueden seguirnos en redes sociales, también a través de YouTube, donde están cada uno de estos programas, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, también en esa red social. Que tengan una muy buena noche. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.